Aquella noche lluviosa, Taylor Stone estaba bebiendo en aquel bar al que habitualmente solía ir. A sus 26 años trabajaba en el rancho con su padre. Su pensamiento era abandonar el pueblo y trabajar en la ciudad. Pero poco a poco perdió la esperanza. Fue entonces cuando empezó a beber. Unas noches más y otras noches menos. Todos sus amigos se mudaron a la ciudad. Estaba solo. Esa noche bebió poco, menos de lo normal. Por lo tanto, no estaba muy borracho. Estaba lloviendo mucho afuera. Cogió su cazadora y se la puso sobre la cabeza. Había un buen trecho hasta llegar a su casa. El sendero estaba oscuro y tenía los pies llenos de barro. Pudo divisar en medio del sendero una antigua caseta que llevaba años allí. Taylor pensó en ponerse a cubierto dentro hasta que dejara de llover. Era vieja y de madera. Abrió la puerta y se adentró sin pensarlo. Fue bastante tarde cuando se dio cuenta de que dentro emanaba un olor muy desagradable y nauseabundo. Pero Taylor estaba acostumbrado a limpiar las heces de los animales y le resultó soportable. Estaba muy oscuro. No podía verse nada dentro de la caseta, incluso con la puerta abierta. Taylor estaba ansioso por abandonar aquel lugar, no solo por el hedor de ese lugar, sino porque a pesar de estar cubierto, seguía cayéndole agua y estaba empapado. Su corazón se estremeció al notar que algo le agarró el talón con fuerza. Al principio pensó que se trataba de una serpiente, pero pudo notar que había 4 dedos y un pulgar que apretaban con fuerza. Con un instinto poderoso, Taylor pudo deshacerse de lo que le estaba agarrando con un salto hacia el exterior. Debido al susto, salió corriendo del lugar, sin mirar atrás, hasta llegar a su casa. Al llegar, Taylor fue testigo de algo horrible. Cuando se miró la palma de las manos, estaban cubiertas de un líquido rojo que pudo identificar rápidamente como sangre, y tenía el cuerpo cubierto de ella. Fue al baño y en la ducha se quitó cualquier rastro de ella. Le tranquilizó la idea de saber que no estaba herido. Esa sangre no era suya. Pero aquella noche no pudo dormir y tenía muchas razones para no hacerlo. Lo único que rondaba por su cabeza era una terrible incertidumbre de qué era lo que había dentro de esa caseta y por qué salió cubierto de sangre. A la mañana siguiente seguía lloviendo y Taylor decidió ir a la caseta para investigar qué había dentro de ella. Al llegar, pudo sentir cierto temor, pero solo titubeó un momento y abrió la puerta. No había nada. Estaba vacía y no había ni sangre ni nada. Lo cual no tranquilizó demasiado a Taylor, pues empezó a cuestionarse su estado mental. Antes de hacer más conjeturas, una voz dulce interrumpió sus pensamientos. Se trataba de Marianne Ziff, una joven de 25 años que tenía algo que contarle a Taylor. Aquella misma noche lluviosa, Marianne Ziff había descubierto que su novio le había sido infiel. Dolida por este desagradable descubrimiento, tomó una imprudente decisión y fue salir sola en una noche lluviosa. Pero a Marianne la lluvia le importaba muy poco en aquel momento.
Caminó por el sendero y se encontró con una caseta. No entró dentro, puede que porque ya estaba tan empapada que ya le daba igual ponerse a cubierto. Se sentó al lado de la caseta, empezó a pensar y a preguntarse por qué después de 2 años de relación su novio le fue infiel. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia. Pero se sobresaltó al darse cuenta de que alguien había salido corriendo de la caseta sin detenerse. Le costó reaccionar ante tal inesperado suceso, pero ella se levantó y decidió mirar dentro de la caseta. Los ojos de Marianne, que estaban muy colorados, no pudieron ver con claridad lo que había dentro, pero pudo oír sonidos muy extraños. Eran sonidos guturales, como si alguien estuviera gritando mientras tiene la garganta llena de líquido. Además del olor repugnante, Marianne empezó a imaginar lo peor y decidió abandonar ese lugar y corrió hasta su casa. Pero al igual que Taylor, ella no pudo dejar de preguntarse qué había allí, y a la mañana siguiente apareció allí y se encontró con Taylor, que confesó que era él quien había salido corriendo de allí dentro aquella noche. Su conversación se interrumpió cuando un sonido que Marianne reconoció perfectamente venía del interior de la caseta. Aquel sonido desagradable surgía de dentro y con una expresión de espanto pudieron ver que un líquido fangoso regurgitaba de dentro del interior de la caseta entre burbujas y sonidos acuosos. El horror salió en la forma de una mano humana que se retorcía con espasmos violentos. A pesar de aquella imagen tan impactante, Taylor agarró aquella mano, pensando que era alguien luchando por salvar su vida. Tiró con todas sus fuerzas. Poco a poco estaba desenterrando un terrible descubrimiento. Tiró lo suficiente para descubrir un hueso al final del antebrazo. No había músculos ni piel. Taylor, inundado por el terror, soltó aquella mano de inmediato. No pudo evitar vomitar debido al shock de aquella desagradable imagen. Marianne no llegó a vomitar, pero estaba tan impactada que empezó a llorar. Cuando ambos estaban calmados, decidieron llamar a la policía y dar su ubicación exacta. Se alejaron un poco de la caseta y permanecieron en el sendero esperando a la policía. Tardaron bastante y fue una sorpresa para ellos ver una furgoneta acercarse a la caseta, de la cual 3 hombres con máscaras antigás y cubiertos con trajes aislantes hasta la cabeza salieron del vehículo. Marianne y Taylor se acercaron pensando que quizás se trataba de un equipo especial de policía. Uno de ellos les pidió que se alejaran de la zona y volvieran a sus hogares. Marianne les explicó que eran ellos los que llamaron a la policía. El agente no paraba de decir que no se preocupasen, que todo estaba controlado y que debían irse. Era muy extraño que no les pidieran declaraciones sobre lo ocurrido ni nada por el estilo. Taylor y Marianne abandonaron la zona y se alejaron de la vista de aquellos agentes. Pero Taylor tenía demasiada curiosidad por saber qué estaba pasando. Y sin decirle nada a Marianne, se dio la vuelta y miró a escondidas desde lejos. Marianne se sorprendió de su impulsivo compañero. Ella no podía disimular que también estaba intrigada, por lo cual
decidió espiar junto a Taylor. De alguna forma, ella se sentía segura junto a él. Entre arbustos observaron cómo aquellos hombres inspeccionaban la caseta, y uno de ellos sacó algo de la furgoneta. No era algo que nuestros curiosos protagonistas hubieran visto antes, pero parecían fusiles, unas armas muy extrañas. Uno de ellos les dio unas órdenes y se escondieron entre los árboles. Todo era cada vez más y más extraño, y estaban dispuestos a esperar para saber qué iba a suceder. Estaba anocheciendo. Marianne y Taylor empezaron a estar cansados de esperar. Estaban a punto de marcharse, pero algo ocurrió de repente. Un rugido gutural que no se parecía al de ningún animal que hubieran oído antes sonó desde dentro de la caseta. Los pájaros salieron volando de los árboles en bandadas descontroladas. Pudieron ver cómo los agentes se acercaban con sus armas lentamente. Uno empezó a acercarse a la caseta. El corazón de Taylor y Marianne pareció congelarse al ver que un gigantesco tentáculo carnoso y rojizo atravesaba el cuerpo del agente más cercano a la caseta. Los otros dos empezaron a disparar, pero esto no parecía afectar lo más mínimo a aquella horrible criatura. Al igual que con el primero, los otros dos fueron descuartizados por aquel tentáculo. Con un horror indescriptible, Taylor y Marianne pudieron ver cómo aquella cosa arrastraba los cuerpos dentro de aquella caseta. Horrorizados y llevados por el pánico, Taylor y Marianne corrieron desesperados, alejándose todo lo posible del lugar. Exhaustos y asustados, se pusieron a salvo y decidieron llamar de nuevo a la policía. Pero esta vez, sin ser conscientes de ello, las cosas se llevaron más lejos. 2 días después, todos los habitantes del pueblo fueron desalojados por representantes del gobierno, que pegaron en todas y cada una de las casas de sus respectivos habitantes. Pusieron una excusa bastante convincente. Dijeron que los conductos del agua que eran llevados hacia aquel pueblo habían sido contaminados con una sustancia radiactiva que podía matarlos con el tiempo, y por lo tanto debían abandonar sus hogares. Muchos estaban realmente sorprendidos por este hecho. Pero aquellos representantes incluso les habían proporcionado trabajos y casas completamente pagadas a cada uno de ellos con sus respectivos seguros. Todo era tan convincente que no tuvieron más remedio que obedecer. Pero solo 2 de los habitantes de aquel pueblo sabían la verdad de todo esto. Pero al darse cuenta de que esto incluso había llegado a manos del gobierno, Taylor y Marianne tenían miedo a ser interrogados, o peor aún, ser apresados en el más absoluto de los secretos del mundo. No todo fue tan malo después de todo para ellos dos. Taylor abandonó la bebida y se alegró de trabajar en la ciudad junto a Marianne, que más adelante saldrían juntos en una relación que duró muchos años. Ambos guardan un secreto muy grande que pocas personas pueden conocer y vivir para contarlo. Y eso los ha unido, entre otras muchas cosas. Pero cada noche lluviosa recuerdan aquel suceso y se preguntan ¿qué estará pasando en aquel pueblo que abandonaron? Jamás podrán olvidarlo. Por mucho tiempo que pase, siempre habrá días lluviosos.